Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Es una bendición poder compartir con usted la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Hoy nos acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, y la hermana Sayán Yamiles. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus bondades, Señor. Estamos seguros que tú estás en medio nuestro. Háblanos, ministranos, tócanos, Señor, y que esta noche tu palabra nos edifique, nos exhorte y nos lleve, Señor, a un nivel, Dios mío, de limpieza, de manera que seamos santificados por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, quita todo obstáculo, todo aquello que quiera impedir, Señor, que fluya tu espíritu y tu palabra. Amén. Bien, mis amados hermanos, ayer iniciamos un tema que le titulamos las levaduras, solo que aquí aparece la levadura, ¿verdad? Pero es las levaduras, de manera, hermanos, que hoy vamos a abarcar qué es levadura, ¿verdad? Ya ayer más bien lo platicamos, que es un hongo de tamaño microscópico, generan procesos de descomposición. Y en ese punto es en el que el Señor se basó para decir que debíamos limpiarnos de toda levadura. ¿Por qué? Porque descompone, es decir, contamina. Entonces, también se alimenta de azúcares, se alimenta de agregados hidrogenados, aumenta el tamaño de las masas. La levadura, hermanos, hincha a la persona. La levadura espiritualmente pues puede hacer que una persona se sienta mayor o mejor que otras personas. Se reproducen rápidamente, puede afectar no solamente el alma, sino también el espíritu de una persona, y también puede afectar, hermanos, a una familia, puede afectar a una iglesia, la levadura. De tal manera, hermanos, que esto es importante que nosotros lo vayamos a... Si usted quiere escuchar todo lo que hemos hablado acerca de este punto, puede buscarnos aquí en Ministerios Ebenecer Cunduacán, en YouTube, y también, hermanos, nos puede buscar en Ministerios Viva la Familia en Facebook. También aquí estamos en una cuenta que es José Manuel Suárez Torres. Amén. Bien, entonces hablamos también de 4 tipos de levadura: la levadura prensada, levadura seca, levadura natural y la levadura química. La levadura está, hermanos, en muchos alimentos. Esto es importante que nosotros lo sepamos y que lo investiguemos, ¿verdad? Pero bueno, lo que nos interesa, hermanos, es lo siguiente: que la levadura, las levaduras, hermanos, aquí me faltó una, ¿sí? Perdón, hermanos, permítanme, es la levadura vieja. Déjeme componerle aquí porque no sé en qué momento se borró o lo borré. Levadura vieja. Déjeme arreglarle nada más un poquito para que todos estemos, pues, todo esté bien. Bueno, entonces, dijimos que en 1 Corintios capítulo 5:8 dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia. Ahí está la primera es vieja levadura, luego la levadura de malicia y la levadura de maldad, dice, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad.
Entonces, las levaduras que menciona aquí, 1 Corintios 5:8, son tres: levadura vieja, levadura de malicia y levadura de maldad. Ya dijimos, ¿verdad?, que la levadura vieja, hermanos, tiene que ver con lo que éramos en nuestro pasado, y que muchas veces el viejo hombre quiere volver a retomar, hermanos, el volante de nuestras vidas, quiere conducirnos. Pero está también la levadura de malicia, que esto tiene que ver, hermanos, con el alma. Y la levadura de maldad, que es producida o causada por espíritus malignos. Entonces, y porque eso ya tiene que ver con poneria, que es maldad. Entonces, ahí encontramos que en la levadura vieja, hermanos, es servir al pecado otra vez, como aquel canto que decía, qué triste volver al mundo después de andar en la luz y conocer la verdad. Qué triste volver al mundo a servir a Satanás. Entonces, muchas veces, hermanos, después de ya estar en el camino del Señor y regresar otra vez a la antigua vida, a servir al pecado, los deseos engañosos, hermanos, que el corazón desea muchas cosas, pero el corazón es perverso y malo, dice la Biblia. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Entonces usted no puede decir, o no debe decir, es que yo lo siento en mi corazón, quiero hacerlo. Y si aquello que quiere hacer es malo. Un ejemplo, una joven dice, es que yo quiero mucho a ese varón, a ese hombre. No importa que esté casado, yo lo que siento en mi corazón es que lo quiero. Y lo que importa es lo que siente el corazón. No, porque el corazón es engañoso. Y lo que tiene son deseos engañosos. Malos hábitos, ya eso lo hablamos ayer. La levadura de malicia, hermanos, tiene que ver con las preocupaciones, los vicios, comercial con espiritual, la mala conducta, el libertinaje y otras cosas que no cabrían pues en un esquema. Pero aquí mencionamos algunos. Y la levadura de maldad, hermanos, que es hacer trampas, ¿sí? La tramposidad. Al Señor le tendieron trampas para hacerlo caer. El corazón cuando está contaminado, hermanos, cuando se trata de cuidar las apariencias y el interior está lleno de suciedad. La levadura de maldad, hermanos, es causada por espíritus. Entonces, la Biblia nos invita, hermanos, a que nosotros vivamos sin levadura. Pero, perdón, vamos a ver que el Señor quiere que vivamos sin levadura en lo doctrinal. Sin levadura en la doctrina. Entonces yo voy a leer unos textos aquí y luego le voy a mostrar un esquema que les envié esta tarde. Mateo 16:6 dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí hay dos tipos de levadura, la levadura de los fariseos y la levadura de los saduceos. Pero nos vamos a enfocar hoy a la levadura de los fariseos y probablemente mañana hablemos de la levadura de los saduceos. Entonces, Mateo 16:12, los discípulos no entendían lo que el Señor les decía. Ellos pensaban que el Señor hablaba del pan y que pues no había llevado pan y que se les había olvidado llevar pan y ellos estaban pensando en pan. Pero el Señor no estaba hablando de eso. Dice el verso 12, hermanos, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hasta entonces, 6 versos después, como dicen algunos, ¿verdad? 6 doritos después, algunos 6 meses después, otros 6 años después, ¿entienden? ¿Verdad? Los discípulos entendieron 6 versículos después. El Señor usó la levadura, hermanos, como ejemplo de cómo una pequeña cantidad de maldad puede afectar a una multitud.
Las enseñanzas erróneas de los fariseos y saduceos desviaban a muchas personas, porque ellos, un líder, hermanos, de alguna forma es alguien a quien imitar. Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. En otras palabras, hermanos, más explicado ese texto, diría el apóstol Pablo: sean imitadores de mí, pero en lo que yo estoy imitando a Cristo, no en las cosas que no imito a Cristo, porque el apóstol Pablo tenía también sus detalles, ¿verdad? Tenía también sus problemas en algún momento. Entonces decía él: imítenme a mí, pero solamente en aquellas cosas que yo imito a Cristo. La doctrina de los fariseos, hermanos, la vamos a ver esta noche, es la hipocresía. Es decir, los fariseos enseñaban a comportarse hipócritamente, aparentando una vida espiritual dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia o fuera de ella eran lo contrario. Eso es una manera de enseñar, es una doctrina, hermanos. Fíjense, vamos a ver las características de la levadura, o sea, de la doctrina de los fariseos. Aquí tengo un esquema. Dentro de las características de la levadura doctrinal de los fariseos está, hermanos, la hipocresía, que hacían actos espirituales para ser vistos. No entraban ellos ni dejaban entrar a otros al reino de los cielos. Se aprovechaban de las viudas, buscaban seguidores para entregarlos al mal o hacerlos doblemente hijos del infierno. Hermanos, la levadura de los fariseos era que no buscaban hacer misericordia, justicia y fidelidad, aunque cumplían con todas las normas de lo religioso. Se preocupaban solo por la apariencia, hacían las cosas para ser vistos, amaban los lugares de honor, imponían duras cargas que ellos ni con un dedo querían cargar, hermanos. Eran difamadores, también eran amantes del dinero y eran ciegos que querían guiar a otros ciegos. Esas son levaduras. La levadura de los fariseos. Y que nosotros debemos analizarnos, hermanos, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? No es nuestra misión acusar a nadie, sino nuestro trabajo es enseñar. Amén. Es enseñar, ubicar, que nosotros nos examinemos, que nosotros seamos conscientes de cómo está nuestra vida, pero entendamos que la levadura, hermanos, son aquellas cosas pecaminosas, sucias, o aquellas cosas que a Dios no le agradan y que van contaminándonos poco a poco a nosotros, a nuestra familia y a la iglesia, y que debemos cortar con ella. Entonces, la hipocresía, hermanos, la encontramos acá. Dice Lucas capítulo 12, 1. En estas circunstancias, vamos a ir viendo todos esos textos esta noche. Tengo algunos minutos. En estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es decir, que la enseñanza del Señor, hermanos, iba enfocada a sus discípulos, a los que lo seguían, pero de alguna manera también llegaba, hermanos, a las miles y miles de multitudes que se reunían para escucharlo. Dice la traducción lenguaje actual, cuando acá en la Reina Valera traduce guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Acá en la traducción lenguaje actual dice: ellos engañan a la gente diciendo cosas que parecen verdad. Esto es interesante, hermano. Usted y yo como cristianos debemos asegurarnos que las enseñanzas que nos da el pastor, el obrero, el apóstol,
el profeta, el evangelista, el pastor o el maestro esté basada en la palabra de Dios. No diga nada más amén, ¿sí? Y usted la cree porque como grita, brinca, salta, habla en lenguas, y usted dice amén, aleluya, y usted se emociona, y entonces ellos predican cosas que son mentiras, pero parecen verdad porque las dicen con una seguridad, hermanos, con una gran seguridad que la gente dice, pues ha de ser cierto. Alguien dijo, hermanos, que una mentira repetida muchas veces llega a ser llega a creer la gente que es verdad. Llega a ser una verdad, entre comillas. Hoy hablaba con los niños acerca de diferenciar entre la imaginación y la realidad. Y una mamá se enojó, se molestó, porque le digo, es que, a ver, díganme ustedes, ¿Superman existe? No. Ustedes se tirarían de una casa porque como Superman vuela. No, porque eso es imaginación. Entonces yo le estoy explicando a los niños a diferenciar entre la imaginación, ¿verdad? Y la realidad, que es mi deber y el deber de los padres. Ahora, si un padre quiere seguirle enseñando mentiras a sus hijos, bueno, entonces le digo, ¿y ustedes creen que los Reyes Magos existen? Santa Claus. ¿O es imaginario? Alguien se lo imaginó, alguien lo inventó y entonces se ha venido, los niños, como ustedes son niños, pues no saben diferenciar entre la realidad y la imaginación. Entonces, no, usted le está quitando ¿cómo se llama? La ilusión de la infancia. No, uno está tratando de enseñar. Ahora, usted tiene que, y yo, tenemos que diferenciar entre lo que es, hermanos, una enseñanza ilusoria y una enseñanza real. Pero aquí, hermanos, de lo que se habla es de la hipocresía, de decir una cosa y hacer otra. Creer una cosa, decir amén, pastor, amén. Hermanos, vamos a predicar la palabra, vamos a hablarle a otros. Y usted dice amén, aleluya, y sale del templo y no lo practica. Esa es levadura, la levadura de la hipocresía. Hermanos, perdonen a aquellos que los ofenden. Amén, pastor, tenemos que perdonarlos. Porque hay gente que hasta hace comentarios mientras está predicando el pastor. Amén, pastor, hay que perdonarlos, hay que darles la mano y olvidarlo del pasado. Pero a la mera hora, hermanos, de practicarlo no lo llevamos a cabo. Y eso es la levadura de los fariseos. Porque todo lo que aprendamos, hermanos, debemos llevarlo a la práctica. Vamos a ver entonces el segundo punto. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos? Fíjese, yo, déjeme poner aquí mi referencia. Entonces, los fariseos hacían actos, hermanos, que parecen espirituales, pero lo hacían para ser vistos. No hay problema si usted quiere ayunar. No hay problema si usted, hermanos, quiere dar un diezmo, quiere dar una ofrenda, una aportación. Qué bueno, ¿verdad? Pero, hermana y hermano, no lo haga para ser vistos. Los fariseos hacían estos actos, entre comillas, espirituales para ser vistos. Esa es levadura. ¿Verdad? Hay gente que dice, voy a repartirle comida a los que tienen hambre, voy a llevarle una despensa, y entonces cuando le están dando la despensa dicen, vamos a tomar una selfie. Entonces se hace con el propósito de recibir aplausos. Pero hermanos, nosotros entonces debemos diferenciar lo que es, hermanos, un acto, una obra de amor,
de misericordia con un acto de, ¿cómo decirlo?, de arrogancia, para que nos vean que nosotros somos muy espiritual. Entonces ellos, cuando los fariseos llegan a los discípulos, los discípulos de Juan llegan a los discípulos de Jesús y le dicen: ¿por qué nosotros los discípulos de Juan y los fariseos ayunamos muchas veces? Viera cómo ayuno, pastor. Yo ayuno toda la semana. Gloria a Dios, qué bueno que usted ayune, ¿verdad? Que usted aparte tiempo para estar a solas con el Señor. Pero tampoco se lo puede imponer a todos para que le convenzan a usted que ellos sí buscan a Dios. Yo no tengo que ayunar para convencerle a usted que amo a Dios y que sirvo a Dios y que busco a Dios. Usted no tiene que venir a la iglesia, ¿verdad?, y decir: hermanos, tienen que ayunar si queremos que Dios nos ayude. Perdón, pero Dios nos ayuda no por el ayuno, nos ayuda en su misericordia, en su amor, en su bondad, porque estamos dentro de un pacto, el pacto de la gracia. Entonces, veamos otro punto, Lucas 18:2. Aquí nos dice que había un fariseo en el templo orando, y al lado de él estaba uno de los que cobraba impuestos, un publicano. Y entonces, hermanos, ellos dicen, el fariseo decía: yo no soy como los otros hombres, yo no hago esto, ni aquello, y yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. ¿Era malo lo que decía? Lo que decía no, lo que hacía tampoco. Pero el cómo lo hacía, sí, porque se estaba comparando con la vida del publicano. Estaba menospreciando al publicano. Él se sentía mejor que el publicano. Él se creía más cristiano, porque hay algunos que se creen más cristianos que otros, y algunos que dicen: ese ni es cristiano. Y eso, hermanos, no le crea, pues. El diablo siempre ha tenido esa frase en su boca: tú no eres cristiano, tú no eres nada. No es cierto eso. Usted es hijo de Dios. Ahora, aquí estamos hablando de los actos espirituales que hacían para ser vistos. Pero veamos otro, hermanos, que es donde dice la Biblia que no entran ellos ni dejaban entrar a los que estaban entrando. Mateo 23:13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, hermanos, el ser personas que ponen cargas que hermanos, innecesarias, se les cierra la puerta, hermanos, a mucha gente. No dejan entrar en el reino de los cielos a otros. Hay pastores que no quieren bautizar a la gente, que porque viene de otra iglesia, que porque tiene que pasar 6 meses, que porque tiene que pasar 1 año para ver si de verdad está convertido. Hay gente que le cierra, hermanos, el reino de los cielos a la gente, que por su economía, ¿verdad?, porque son pobres. Decía un pastor: a mí tráeme aquí ingenieros, doctores, licenciados, gente que tenga dinero. Así me decía un pastor, para que aquí en la iglesia haya el fluir económico. Pero, hermanos, aquí encontramos pues en la Biblia, mis amados hermanos, que la levadura es que a veces no dejamos que otros entren, y tampoco nosotros. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a juzgar a todo mundo y a checarle sus errores, fíjese lo que le voy a decir: cuando alguien se dedica a verle los errores a todo mundo, ni esa persona entra y no deja que otro entre. Hay gente que es como el perro de las 2 tortas.
O como el perro del carnicero, ¿verdad? No lo dejan comer a él, pero tampoco él deja comer a nadie, a otros perros. Perdón la comparación. Pero la verdad, hermanos, no debemos permitir que la levadura de los fariseos esté en nuestro corazón. Si permitimos que esa levadura, hermanos, esté en nosotros, no vamos a entrar nosotros, ni vamos a dejar que otros entren. Sigamos, Mateo 23, 14. Ellos se aprovechaban de las viudas, hermanos. Mateo 23, 14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hermanos, ellos iban detrás de las pertenencias de las viudas. Iban detrás del dinero de las viudas. O tal vez, hermanos, con otras intenciones no tan sanas, pero devoraban las casas de las viudas. De manera, mis hermanos, que aquí estamos hablando que eran gente aprovechada. Gente que se aprovechaba, hermanos, de las mujeres que no tenían marido, que no tenían una autoridad. Porque, hermano, como pastor, un servidor tiene que tratar con los varones y el varón va a tratar con su familia. Yo no puedo mandar a ninguna hermana. Yo le decía hace unos días, ¿verdad?, a algunas personas por los medios, por las redes, le decía que, hermanos, un pastor no puede ni debe imponerle a una mujer que haga tal o cual cosa o decirle: usted me va a obedecer a mí más que a su marido. En cierta ocasión un pastor le dijo a mi esposa y a mis hijos delante de mí: ahora ustedes me van a hacer caso a mí, no a él, señalándome a mí, pues. Ahora van a obedecer usted, le dijo a mi esposa y a mis hijos, ustedes me van a hacer caso a mí. Eso no es así, hermano. El pastor es la cabeza, hermanos, del varón. Jesucristo es la cabeza del varón, pero el pastor es el representante de Cristo en la iglesia. Pero el varón es la cabeza del hogar. En el Antiguo Testamento dice que si un hombre, hermanos, perdón, una mujer o un joven o una joven hacía una promesa, un voto, y su padre no estaba de acuerdo, ese voto era cancelado. Aunque lo haya hecho, ¿verdad?, delante de Dios, en el templo, o delante del sacerdote. Entonces, lo que yo quiero decirle, hermanos, es que hay autoridades, hay jurisdicción. La jurisdicción del pastor es en la iglesia. Y la jurisdicción del padre de familia es en el hogar. Yo no puedo ir a mandar a una casa. Yo le debo decir al varón. Ese es mi deber, pero bueno. Lo que quiero decir también, hermanos, acá es que no debemos ser aprovechados. Nosotros, los pastores, debemos tener cuidado con esa levadura. No sea que estemos aprovechándonos de la gente. Yo recuerdo que había un compañero ministro que cuando veía algo que le gustaba en la casa de algún hermano o en alguna otra persona, le decía: oye, hermano, no me bendices con ese... a mí me dijo en una ocasión: no me bendices con ese lapicero, un lapicero bonito que traía yo. Y en otra ocasión le decía a otras personas: ¿será que no me bendiga con esos muebles, hermano? No quiera bendecir al siervo del Señor. Hay personas que son aprovechadas. Un pastor que llegaba a un lugar, hermanos, a predicar, decía: hermano, el siervo del Señor quiere camarón. Y ahí veía al pobre pastor que no tenía mucho para dar, hermanos, consiguiéndole camarón al profeta. Estoy diciendo, hermanos, que una de las levaduras es ser aprovechados. ¿Cuál sería la palabra aquí en Tabasco? Mañoso.
¿sí? Encajoso. Porque, hermano, mire, le voy a decir una cosa, iglesia, usted debe ser bondadoso, usted debe ser dadivoso con los siervos del Señor, usted debe de corazón dar para el Señor, pero ya que el pastor le ande pidiendo cosas, ya eso se llama encaje, le decimos acá en Tabasco. Yo me acuerdo que mi mamá cuando, como la escuchaba, tomando medidas a las mujeres y algunas personas le decían, mire doña Auralia, lo que pasa es que quiero que me le ponga encaje aquí, me le ponga encaje acá, que me le ponga encaje pero ancho, me gustaría. Y entonces mi mamá decía, mire, se ve bonito con encaje y es bueno el encaje, pero no tan ancho. Y entonces se me quedó esa frase y cuando veo a alguien que es muy encajoso, ¿verdad? Que una vuelta y está pidiendo, una vuelta y ya no haya a ver qué, hermano, esa persona es encajosa. Y entonces le digo, hermano, es bueno el encaje, pero no tan ancho. No esté cada ratito, ¿verdad? Bueno, pasemos a lo siguiente porque esa es una levadura, hermano. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Un prosélito es un nuevo creyente. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo de que la levadura es que, hermanos, hacen que los seguidores, los que se entregan, los nuevos creyentes, hermanos, son entregados, se convierten para ser entregados al mal. Los hacen 2 veces hijos del infierno. El pastor le gusta el pecado y lo que transfiere y transmite a las ovejas es pecado. Entonces hay muchas aplicaciones que podemos hacer por causa del tiempo. Hermano, debemos cuidarnos de la levadura. Debemos cuidar incluso, hermanos, nuestra lengua cuando están hermanos nuevos en la iglesia. Porque, hermanos, estamos alcanzando a otros para Cristo y resulta que otros lo están tirando por afuera. Y dice la Biblia, ¿verdad? Pues que hay de aquel por el cual venga tropiezos. Entonces, mis hermanos, vayamos avanzando un poquito porque creo que si no me apuro no me va a dar tiempo. Mateo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los fariseos, la levadura de ellos, hermanos, es que no querían practicar lo correcto, lo justo delante de Dios. La misericordia no la practicaban y la fe tampoco. Entonces nosotros debemos tener cuidado, hermanos, que seamos tan minuciosos en las normas, en cuidar las normas de la congregación o de la iglesia, y olvidarnos de hacer lo que a Dios le agrada, que es hacer lo correcto, hacer lo recto, hacer lo justo, hacer lo que le agrada, practicar la misericordia con aquellos que caen, con aquellos que han fallado, darles la mano y levantarlos, y sobre todo tener fe, hermano, confiar en el Señor. Porque los fariseos, hermanos, pensaban que estaba bien con que estuvieran diezmando. Ellos al fin de cuentas estaban dando lo que le correspondía al Señor. Y hasta en lo minucioso, ¿verdad? Si conseguían un préstamo, ahí estaba el diezmo. Si la menta daba una matita, ahí una plantita, pues la llevaban y la diezmaban. El eneldo, el comino. Pero no practicaban lo justo, la misericordia, la fe. ¿Era malo que diezmaran? No, está bien que lo hagan,
pero practiquen también lo bueno, ¿verdad? Entonces ahí entra la hipocresía, que es la levadura que los fariseos practicaban, hermanos. Entonces, no buscaban hacer pues la misericordia, la justicia y la fidelidad. La fe, que también tiene que ver con ser fieles, hermano. Fieles al Señor. Amén. Bueno, Mateo capítulo 23, verso 25, nos dice, mis amados hermanos, que se preocupaban solo por la apariencia. Mateo 23, 25 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Hermano, hay hombres que dicen: ¿cómo va a ser posible que en esa iglesia permitan que la gente llegue con aretes, se pongan pantalones? No debe ser posible, eso es pecado, se van a ir al infierno. Y ellos, hermanos, cuando cobran su quincena o cobran su semana, hacen un buen negocio. A su mujer la tienen sin chanclas, sin ropa interior, hermano, ropa interior tipo la del hombre araña. En lugar de darles, hermanos, pero eso es injusticia. Eso es injusto. Pero sí están pendientes a ver cómo se viste fulana, cómo se viste perengana. Una persona que llegaba de otro lado, hermanos, a la iglesia, se fue y dijo que él se iba porque las hermanas se ponían pantalón, pero su esposa la maltrataba. Cuando llegábamos a su casa, hermanos, la esposa se quejaba de que él no la atendía correctamente, que él la maltrataba. ¿Y qué es lo que tanto peleaba, pues? Hermanos, hay gente que se interesa más y se preocupa más por la apariencia, el qué van a decir los demás, y no se preocupa por lo que hay en su corazón: amarguras, crítica, rencores, odio, falta de perdón, falta de justicia, de amor, de misericordia. No son fieles al Señor, pero desde casa, hermanos, están criticando a la iglesia. No les haga caso, hermano. Como dijo mi pastor, cáigame bien. De verdad, esas personas no deberíamos escucharlas. En serio, yo no las escucho. Parece a veces que hay gente que, fíjate que fulano, que acá, y no llegan a la iglesia a ellos. Yo no los escucho. A veces hago como que estoy, pero ya. Mire, Mateo 23, 5 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Hermanos, otra de las levaduras es hacer cosas para que nos vean. Usted va a danzar, dance para el Señor. Usted toca el pandero, toque para el Señor. Usted va a dar sus diezmos, hágalo para el Señor. Usted canta, cante para el Señor. Usted llega todos los días al servicio, hágalo para el Señor. No lo haga para que aquí yo en la iglesia, ¿verdad? Aquí yo ayunando, aquí yo orando y haciendo para que le aplaudan o para que los vean y digan, bueno, que esa persona verdaderamente sí es muy cristiana. Ok, entonces pasamos a lo siguiente. Eso es levadura, hermano. Otra levadura de los fariseos. Mateo 23, 6 dice: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Aquí es importante, hermano, que tengamos esto en cuenta. Hay gente que ama los lugares de honor. Yo me acuerdo que un tío jugando, él lo decía, pero lo voy a ocupar como una, porque me parece apropiado tal vez para este momento. Yo le decía: tío, llega a la iglesia, te invito a que busques de Dios. El tiempo, ese es el tiempo. Ya él se convirtió, pero él decía: no, yo el día que vaya a la iglesia quiero ser el pastor, que todos vean que estoy ahí. Entonces, hay gente que dice: yo predico mejor que el pastor. A mí me hubieran puesto de diácono.
A mí me hubieran puesto entre los que predican. Hay gente que quiere el lugar de honor. Hay gente que le gusta, pues, hermanos, ocupar puestos, vamos. Y en la iglesia no hay puestos, hermanos. En la iglesia lo que hay es servicio. Amén. En la iglesia, hermanos, lo que hay es servidores. Todos debemos ser siervos del Señor. Amén. Pero los fariseos querían los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Mateo 23:4. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Eso qué significa, hermanos? Que la levadura, cuando hay levadura en una persona, hermanos, ponen duras cargas que ellos ni con un dedo quieren hacerlo. Ponen cargas pesadas, difíciles de llevar. Le dan responsabilidad a la gente, hermanos, que ellos no quieren hacer. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos tener cuidado de ponerle cargas a otros. Y yo ya he desautorizado a todos en la iglesia, hermano, diciéndole, hermano, usted no tiene autoridad para regañar a alguien y para decirle, usted anda mal, usted se vaya al infierno. Porque había gente que a veces me regañaba a los hermanos y me los maltrataba. No, hermano. Ningún hermano tiene la autoridad para decirle a otra persona, hey, ¿tú por qué andas vestido así? ¿Y tú por qué andas? Te vi allá en el parque, te vi en tal parte. ¿Usted qué? Usted dedíquese y preocúpese por buscar de Dios. Quítese la levadura de su corazón. Deje de andar buscando en Facebook, ¿verdad? O en el WhatsApp a ver en qué está fallando la gente. ¿Qué ponen? Eso le corresponde al pastor. Amén. Es levadura, hermano. Es levadura. Y es levadura religiosa, levadura farisaica. Mateo 9:11 dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Es decir, estaban difamando al Señor. Estaban hablando mal del Señor con los discípulos del Señor. Esa es levadura. Hermano, tengan cuidado con aquellas personas que se acercan a usted para poner mal al pastor, para poner mal a un hermano de la iglesia. Hermano, en la iglesia llegamos pura gente que tenemos necesidad de Dios. De lo contrario, el Señor no hubiera venido. Él vino, dice que Él vino por los enfermos y no por los sanos. Vino por los pecadores y no por los justos. Porque los fariseos se sentían que ellos eran justos, ellos eran los únicos santos en la tierra. Y cuando vieron que el Señor se sentaba a comer con publicanos, con rameras, con personas de baja o de mala reputación, ellos se acercaron a los discípulos. ¿Para qué cree que se acercaron a los discípulos? ¿Para qué? ¿Nada más para criticar? No creo que nada más para criticar. Yo creo que se acercaban para tratar de poner mal a Jesucristo con sus discípulos y que se apartaran de Él, que se alejaran de Él. Hay gente que, hermanos, le va a hacer comentarios que no son buenos y que pueden apartar a otros. Y eso es difamación. ¿Sí? Hablar mal de otros. Cerrémonos, mire, en el nombre de Jesucristo, digámosle al Señor, Señor, vamos a hacer una oración. Dígalo conmigo. Señor, yo quiero que pongas guarda a la puerta de mi boca.
Cierra la puerta de mis labios, Señor, en el nombre de Jesús. Y eso, hermanos, nos va a ayudar. Nos va a ayudar para que la levadura, hermanos, de la difamación no vaya descomponiendo y contaminando a otros. Ya viste a los hijos del pastor, ya viste a los hijos de fulano, ya viste a la fulana. Mira, si hay dinero entonces en la iglesia, porque mira, hermano, gloria al Señor por todo. Mejor digamos gracias, Señor, que nos estás bendiciendo y que nos estás prosperando. Amén. Entonces la difamación, hermano. Ahora veamos acá. La levadura de los fariseos, las características. Lucas 16:14 dice: y oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. La avaricia. ¿Qué es la avaricia? El amor al dinero. Ser amantes del dinero, hermanos, es levadura. El dinero es una bendición. Trabajar es una bendición. Pero el Señor le dijo al pueblo de Israel, y lo ocupamos nosotros como una figura para decir, bueno, trabaja tú dando tu esfuerzo, 6 días, pero el séptimo, déjaselo al Señor y dile al Señor: Señor, yo ya trabajé, ahora bendíceme. No, que hay gente, hermano, que hasta los domingos trabaja. Y a veces uno hasta cae mal. Yo hasta me caigo mal, hermano. De veras, perdónenme. Pero me caigo mal otra vez. A veces me caigo mal por andar detrás de las personas diciéndole: no fue usted al templo, no fue al culto, te esperamos, no te apartes del Señor. Hermanos, tienen levadura, aman el dinero. Ay, pastor, pero si, qué amor al dinero, si ni me pagaron, hermano. Me quedaron mal los clientes, me quedaron mal, el jefe no me pagó. Es más, hasta me quitó la chamba. Pero ama el dinero. ¿Por qué fue a trabajar? ¿Por qué hizo a un lado al Señor? Porque quería el dinero. Entonces, hay gente que sí es rica y ama el dinero. Hay gente millonaria que ama el dinero. Y hay gente pobre que ama el dinero. Creen que esa es la llave de la felicidad. No. La Biblia dice, hermanos, que las riquezas vienen del Señor. El Señor es el que bendice y prospera. Pero la levadura, hermanos, del amor al dinero, el ser amantes del dinero. No solamente predicadores y pastores que lo que están haciendo es predicando para ver si entre más gente llegue, más dinero va a entrar. No, yo apenas hasta ayer me estaba pensando y dije: gloria a Dios que está llegando la gente. Me alegra, yo me gozo, hermano, que está llegando más gente a la iglesia. Y en ningún momento me ha pasado por la mente decir: está bien, porque ahora sí va a entrar más diezmo. No, hermano. Lo que importa, aunque le enseñamos a dar, le enseñamos a ofrendar, le enseñamos a diezmar, pero no es eso lo más importante. Nosotros amamos a Dios y Dios nos va a bendecir abundantemente. Pero el dinero no debe ser no debe tener el primer lugar en nuestra vida. Y hay gente que no entiende eso, ni lo va a entender, hermano. Mientras yo estoy predicando esto, hay quien dice: está loco ese. Está loco, ¿qué le voy a hacer caso? Pero, sí. Entonces, mis hermanos, vamos a terminar aquí. Mateo 23:16 dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Mire qué tremendo. Eran ciegos, guías de ciegos. Valoraban lo material, pero no veían lo espiritual, hermano.
Ahorita el hermano, ahora en estos días el hermano Ángel, y sería bueno que viéramos, hermanos, los temas que el hermano Ángel está dando, porque fíjese que él está hablando de conocer lo espiritual. Yo le decía, pues sería bueno, ¿verdad? Adecuar el título y ponerle reconocer o reconociendo lo espiritual, porque hay que reconocer lo espiritual. Y el hermano está hablando acerca de ello. Y hermanos, hay gente que solamente ve lo material, lo natural. ¿Qué? ¿Ya le vas a llevar el dinero al pastor? ¿Qué? ¿Vas a llevar comida al pastor? Cuando traemos comida acá, hay quienes, hermanos, ya se pasaron 3 horas de culto, no puede ser posible, 3 horas y la mujer o el hombre no llega. ¿Qué les pasa a estos? Son ciegos. Y hay ciegos que son guías de ciegos, pastores que guían iglesias ciegas y hombres que guían un hogar ciego. Eso, perdón, hermano, a lo mejor sea ofensivo para algunos, pero eso es levadura. Hay gente que está llena de levadura. Y la levadura, hermanos, es dañina en lo espiritual. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, yo te ruego que mires a nuestro corazón, en nuestro interior, que analice nuestras vidas, Señor, y nos guíes, nos ayudes. Ministranos esta noche, que tu palabra limpie toda levadura, que tu palabra, Señor, corte, saque toda levadura de nosotros. En este caso, la levadura de los fariseos. Ayúdanos, Señor, para que no haya hipocresía en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos nosotros, Señor, avanzar en tu camino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues el Señor me los bendiga. Mañana a las 8, o déjenme saludarles, hermanos, no sé quiénes estén conectados acá en el Facebook. Déjenme buscarle a ver si encuentro algún hermano conectado. Tengo 4 conectados. Dios bendiga a la hermana Norma Leticia Ramírez Centeno. Amén. Gloria a Dios, hermana. Gracias a Dios que se pudo conectar. No sé quiénes más aparecen, hermana. Hermano Alberto Torres, Dios te bendiga. Hermana Laila Ochoa Márquez, amén. Hermano Francisco Almendra también, Dios te bendiga. Hermano Cristian, me da gusto que estés ahí conectado. Bien, mis hermanos, pues mañana a partir de las 8 de la noche, con la ayuda del Señor, esperamos empezar a tiempo, ¿verdad? A veces no es que sucedan cosas, hermano, es que me atraso yo. Perdónenme. Mañana a partir de las 8, Dios lo permita. Pasen buenas noches.